Más de 6 millones de contagios en América Latina. El coronavirus golpea a sus principales ciudades y la informalidad de la economía gana terreno. Los gobiernos hablan de una nueva convivencia, pero ¿estamos en la senda de la recuperación? En América Latina está el 30% de los contagios por coronavirus y el 30% de las muertes a nivel mundial. Es la región con las peores expectativas de crecimiento y donde más empleos se han destruido por la contracción económica. La huella de la pandemia se siente en México y en Lima, en Ciudad de Panamá o en Guayaquil. Y quizás capitales como Santiago, Quito, Bogotá reciben los peores embates de la enfermedad y de la recesión. Por eso, en el programa de hoy, escucharemos a una de las figuras políticas más destacadas del continente decirnos cuál es la hoja de ruta políticamente correcta para que los latinoamericanos recuperemos la esperanza. Ahora se lo contamos. Hoy está con nosotros en esta primera parte del programa Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, ex senadora y politóloga, pertenece a la Alianza Verde. Gracias por acompañarnos este domingo a Políticamente Correcto. En el programa de hoy vamos a hablar del enorme desafío que tienen las ciudades, especialmente de América Latina, en etapa de reconstrucción que tarde o temprano tendrá que llegar, mientras nos encaminamos hacia el 6º mes de esta nueva normalidad. Claudia. Carlos, América Latina es la zona más golpeada por la pandemia del coronavirus, pues 1 de cada 3 contagios en todo el mundo pertenece a esta región, al igual que 1 de cada 3 muertos por esta causa. De los 6,2 millones de casos de América Latina, más de la mitad están en Brasil. Le sigue Perú, México, Colombia, con un promedio de 500,000 de casos en cada país. Chile se acerca a los 400,000 contagios y Argentina a los 300,000. Ecuador y Bolivia superan los 100,000 casos confirmados. En proporción, Chile y Panamá son los países más azotados por la pandemia, con 1.994 y 1.979 casos por cada 100,000 habitantes. Le siguen Perú y Brasil con 1.691 y 1.604 contagios respectivamente. Y en función a la tasa de muertes, la lista lidera Perú con 84 fallecidos por cada 100,000 habitantes y Chile con 54. De todas las ciudades latinoamericanas vemos que Santiago es la que más contagios refleja, 3.543 casos por cada 100,000 habitantes. Junto a ella están Sao Paulo con 2.997, Lima con 2.227 y Bogotá con 1.887 por cada 100,000 habitantes. Quito y Guayaquil tendrían cifras menores, 589 y 362 contagios por cada 100,000 habitantes. Sao Paulo tiene el mayor registro de muertes, 115 personas por cada 100,000 habitantes, y Buenos Aires el menor, 13 personas por esa proporción. Estas cifras nos advierten que la pandemia ha sido más o menos uniforme en América Latina. Y dentro de este análisis, ¿qué pasa con la economía? La crisis es mucho más fuerte que en el resto del mundo. Mientras el Banco Mundial y el FMI esperan una contracción del 4% del PIB global, América Latina caerá en el 9,4%, Chile y Colombia en torno al 8%, Brasil y Argentina entre 9 y 10%. México y Ecuador se acercan al 11% y la caída del Perú será de 13%. Todos estos datos explican por qué 24 millones de empleos se han perdido en toda la región en estos 5 meses de pandemia. Carlos, inicias el debate. Y bien, empezamos. Muy buenos días, señora alcaldesa. Un gusto tenerla en Políticamente Correcto. Al ver comparativamente los casos por COVID-19 y las muertes en distintas ciudades, ¿podemos decir que la pandemia pegó de igual manera en toda la región de América Latina? Muy buenos días y mil gracias por la invitación. Pues lo que sabemos con certeza al día de hoy es que desafortunadamente América Latina es en este momento el epicentro de la pandemia, es la región del mundo más golpeada en este momento por la pandemia y que desafortunadamente ha puesto una vez más de presente los enormes desafíos que tenemos en fortalecer nuestro sistema de salud pública, en reducir brechas de equidad que esta pandemia está poniendo de presente nuevamente. El hecho de que hayan sufrido ciudades como Bogotá, Guayaquil, Lima, Sao Paulo, Ciudad de México, más o menos los mismos problemas, ¿es porque las ciudades tenemos los mismos desafíos? En parte sí, desafortunadamente. Aquí estamos pagando un precio alto nuevamente por la extrema desigualdad e inequidad que afecta a nuestras ciudades que tienen y países que tienen una profunda desigualdad socioeconómica,
una gran feminización de la pobreza y unos sistemas de salud pública que varían por países, en el caso de Colombia y Bogotá, un poco más fortalecidos que en algunos otros países. Esto pues ha sido puesto a prueba, pero también creo que a pesar de las diferencias de capacidades, de regímenes políticos, todos los gobiernos, en particular los gobiernos locales, hemos tenido que enfrentar un desafío mayúsculo lidiando con esta pandemia global, cuidando a nuestros ciudadanos, procurando que la tasa de mortalidad sea la menor posible y tratando de entender el coronavirus y su evolución para prever cuál puede ser la fórmula de trabajar, vivir, estudiar, pero a su vez cuidarnos sin que se dispare el contagio, un desafío mayúsculo que estamos enfrentando. Alcaldesa, ¿qué lectura tiene usted? ¿Qué lectura sacaron en ciudades como Bogotá lo que ocurrió en Guayaquil? Pues lo vimos con mucha tristeza, por supuesto, y con mucha solidaridad. Desafortunadamente, cuando el virus, como en Guayaquil o como en ciudades europeas, llegó muy rápido, se expandió muy rápido, de manera tal que fueron ciudades que tuvieron que enfrentar el pico de la pandemia en semanas. Y por lo tanto, desafortunadamente, el nivel de mortalidad que tuvieron fue muy alto. Otros tuvimos un poco más de suerte, fuimos un poco más atrás, logramos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, logramos presionar al gobierno nacional para que cerrara el aeropuerto mucho más rápido. En todos nuestros países este fue un virus que entró por el aeropuerto, venía de afuera, no era un virus innato de nuestra región, fue un virus que se importó y el principal vehículo de ingreso fueron los aeropuertos. Ahora, señora alcaldesa, me da la sensación de que no ha sido posible llegar a un sano equilibrio entre la salud y la reactivación económica durante esta pandemia. ¿A usted ha tenido esa sensación de que los esfuerzos no han sido suficientes y que las economías están quebradas y que la gente se sigue enfermando? Nadie la ha tenido fácil encontrando ese punto de equilibrio. Nadie, ni Estados Unidos, ni los países europeos, ni nosotros. Cómo lograr entender mejor el comportamiento del virus y las mejores, eficaces métodos para limitarlo sin que tengamos que cerrar toda la economía. Es un punto de equilibrio que creo que muchos estamos todavía bregando a encontrar. Pero bueno, el problema es que en esta lucha por evitar más contagios, ciudades como las nuestras se llenan de una informalidad terrible, porque muchas de esa gente termina desempleada. Y terminamos con unas cámaras de producción, con unos sectores empresariales que están desesperados porque se abra la economía. En ese sentido, una figura pública, un gobernante como usted, ¿hacia dónde tiene que inclinarse? ¿Hacia un cierre total de la salud para proteger la vida? No, yo creo que ese sí es un falso dilema. Digamos, la vida necesita salud, pero también necesita trabajo, también necesita ingresos. Y no es la pandemia la que produce informalidad. Nuestras sociedades ya son informales, desafortunadamente, y no tienen un sistema de seguridad social realmente formal basado en el trabajo formal. Esta pandemia, más que causarlo, lo que hace es ponerlo en evidencia. Y ese es el punto de equilibrio que creo que todos estamos tratando de encontrar, pero creo que una de las lecciones que hay hasta ahora, Bogotá lleva 5 o 6 meses manejando esta pandemia, empezó el 6 de marzo el primer caso, el 20 de marzo empezamos la primera cuarentena, es que del afán de la reactivación a cualquier costo solo queda el rebrote. Y entonces ni reactivamos la economía, ni logramos controlar la pandemia. Entonces me parece que en esto la pandemia nos estaba obligando a tener una dosis de paciencia, de ir lento pero seguro, de encontrar que tal vez no podemos trabajar al 100%. En Bogotá, por ejemplo, estamos recientemente implantando, desarrollando un modelo en el que vamos a trabajar más o menos al 60%. No podemos tener, Bogotá es una ciudad muy grande de 8 millones de personas, y está probado ya por el rebrote que produjo la presión del gobierno nacional por abrir rápidamente todos los sectores económicos, produjo un rebrote que obligó a cerrar la ciudad nuevamente a las 4 semanas. Alcaldesa, de manera sí, que, insisto, el afán y la presión económica no queda sino el rebrote. Ahora estamos tratando de tener un modelo en el que no trabajemos al 100%, pero tampoco estemos cerrados 100%, sino que operemos más o menos a un 60% de población y ritmo económico. Eso quiere decir que si no hubiera habido un afán hace unos meses o semanas atrás en Bogotá por abrir la economía, los resultados que ahora tienen ustedes, que son altos para una ciudad, no se hubieran dado, hubiera sido más tranquilo el desarrollo de la pandemia. Eso está plenamente probado. Eso está plenamente probado. El presidente ordenó abrir la economía la primera semana de mayo. Nosotros logramos hacerlo de una manera mucho más secuencial.
pero finalmente a finales de junio ocurrió que Bogotá había vuelto prácticamente a la normalidad. 7 millones de personas estaban en la calle, la interacción de todos los sectores, y eso disparó el contagio por 10 veces en el transcurso de 3 semanas. 10 veces. Subió el nivel de mortalidad de menos de 1.000 personas a más de 4.000 personas en mortalidad. Entonces, realmente el costo, insisto, y por eso digo que es el peor de los mundos, porque disparó la pandemia, disparó la mortalidad y no reactivó la economía. Bogotá en julio y en agosto siguió teniendo un poco más de 20% de desempleo, que es muy doloroso. De manera que esa es la lección que estamos tratando de incorporar ahora, para no tener que volver a un cierre absoluto, pero tampoco exponer la vida de nuestros ciudadanos. Estamos optando por operar la ciudad a máximo un 60%. ¿Y eso en qué consiste? Que nunca en la calle haya más de 4 millones de personas. ¿Y eso en qué consiste? ¿En el cierre de localidades, como se ha señalado, o se van a implementar otro tipo de cuarentenas adicionales a las que se han diseñado ya por sectores? Estamos tratando de que la cuarentena sea un recurso, como una especie de seguro, si no logramos que el trabajo al 60% salga bien. Pero realmente lo que hemos hecho es, Bogotá era una ciudad, por ejemplo, que en sus sectores de construcción, de manufactura, operaba trabajando a pleno 6 días de la semana. Hoy en día, lo que estamos determinando es que sectores como la manufactura y la construcción trabajan solo 4 días a la semana y los otros 3 trabaja el comercio, ¿no? Para que no se cruce todo el mundo al mismo tiempo en la calle, para que podamos aplanar el número de interacciones y de densidad de interacciones humanas en calle, que es lo que nos dispara el contagio. Apenas estamos empezando, después de una cuarentena general que hicimos hasta abril, luego abrimos, se produjo el rebrote, en julio y agosto tuvimos que volver a cerrar por localidades y ahora estamos volviendo a reabrir con este esquema de trabajo por días, por sectores, limitando la interacción, teniendo mejor cuidado, mejor rastreo, y esperamos que nos funcione mucho mejor y eso nos evite tener que hacer cuarentenas generales. Bien, nos vamos a un primer corte comercial y seguimos aquí con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en Políticamente Correcto. Este debate está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de la entrevista a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la pandemia del coronavirus y el impacto en América Latina. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Alcaldesa López, esta pandemia, ¿qué es lo que nos ha demostrado como países, como ciudades y a ustedes como gobernantes? ¿Que los sistemas de salud son totalmente frágiles para una enfermedad de estas características? ¿O más bien que fueron los estados y los gobiernos que nunca le terminaron de dar importancia a la salud como un sistema fundamental de la convivencia social? ¿Qué podemos sacar como conclusión de eso? No sé, yo no generalizaría. Digamos, esta pandemia nos cogió luego de 20 años de lograr reducir la pobreza en América Latina. Y algunos países avanzaron en el mejoramiento de su sistema de salud, otros por el contrario se deterioraron, de manera que no creo que pudiéramos generalizar. En la experiencia de Bogotá, yo diría que si esta pandemia hubiera ocurrido 30 años antes, habría sido mucho peor. En estos 30 años hemos construido una institucionalidad mixta de servicios de salud que incrementó la cobertura. Hoy en día, el 100% prácticamente de los bogotanos tiene un seguro de salud que lo cubre. A quienes trabajan formalmente los cubre copagado por su empleador y a quienes no los cubrimos por un sistema subsidiado por el Estado. Hace 30 años la cobertura era de menos del 20%. ¿No? La verdad, señora alcaldesa, es que esta pandemia se mide en función de indicadores de ciudades. Nos estamos comparando Quito con Bogotá, Bogotá con Lima. ¿Eso qué quiere decir? Que luego de la pandemia o la pandemia nos está demostrando que son los gobiernos locales más exitosos que los nacionales en el manejo de estas crisis de salud, por un lado, y por otros, de que la gente va a sentir en el futuro de que quizás es más importante su alcaldía, su localidad, que el presidente de una república. Pues yo sí creo que ha relevado el papel de los alcaldes locales y ha sido, insisto, una tendencia global por una razón práctica. La mitad de la humanidad vive en ciudades y en pocos años no será la mitad, sino 2/3 de la humanidad. De manera que, claro, yo creo que esta pandemia sí le ha recordado a los ciudadanos que votar es importante, siempre, en el nivel nacional y también en el nivel local. Que escoger bien a los gobernantes es una función ciudadana de mucha relevancia. Nunca sabes cuándo tu alcalde o alcaldesa va a determinar
tus posibilidades de vida, ¿no? Y esta pandemia realmente ha puesto eso de presente. ¿Y eso significa, usted cree que a futuro estos gobiernos locales van a tener que replantear su nivel de capacidades, de actividades, de tareas que tienen que cumplir en función de los gobiernos estatales, es decir, un replanteamiento hasta constitucional de estas nuevas convivencias? Yo sí creo que esto va a devenir en un fortalecimiento de las capacidades, de los ingresos tributarios, de las funciones de los gobiernos locales en función de hacer un nuevo contrato social y ambiental para América Latina. A mí me parece que eso es algo que ha quedado expreso en esta pandemia. Nosotros necesitamos tener un sistema tributario progresivo, renta básica para las familias, por lo menos las más pobres, para que puedan salir de la pobreza y las podamos atender en situaciones de emergencia como las que acabamos de vivir. Un sistema de cuidado que releve de los hombros de las mujeres la obligación de cuidar gratis, sin ingreso y a costillas de sus propias oportunidades al resto de los miembros de la familia. La necesidad de tener matrícula cero y garantías de educación y trabajo para nuestros jóvenes. Ese nuevo contrato social que se requiere en América Latina, esta pandemia lo ha hecho. Alcaldesa, pero hablar, por ejemplo, de una renta básica, de una suerte de subsidios, más bien, antes que pensar en un nuevo contrato social, lo que me daría la impresión, o a mucha gente, es que esto deviene en un paternalismo, es decir, que el Estado tenga que mantener a un montón de gente que vive en la pobreza, pero que se generan unos mecanismos muy poco modernos de progreso, no sé, es como retroceder. No, yo pues respeto mucho esa visión, pero no creo. Al contrario, yo creo que si queremos tener un capitalismo moderno, un capitalismo donde la gente pueda depender de sus propios méritos y oportunidades en un empleo, tenemos que asegurar que la gente salga de la pobreza extrema, y acceda a la educación de calidad, no solamente a la básica y a la media, sino a la universitaria. Si más de la mitad de los jóvenes de América Latina, eso pasa en Bogotá y en Colombia y en América Latina, se quedan sin terminar ni siquiera el bachillerato, sin tener competencias básicas del siglo XXI, sin acceder a educación superior y gratuita, ¿cómo van a acceder a empleos dignos del siglo XXI? Entonces, al contrario, si queremos un capitalismo moderno, y yo quisiera que haya un capitalismo moderno, tenemos que tener una política social inclusiva y un contrato social muy fuerte, que no deje a nadie atrás, que no siga teniendo una inequidad donde en la pobreza queda la mayoría y en el bienestar quedan muy pocos, porque eso es insostenible económicamente para tener un capitalismo moderno y una democracia inclusiva. ¿Y eso se soluciona con una renta básica? Es decir, que el Estado les llegue en su cuenta bancaria a la gente pobre un determinado valor mensual. ¿Esa se puede medir como una salida efectiva a este momento, por lo menos, de pandemia? Sin duda. ¿En dónde se ha aprobado eso, Sin duda. alcaldesa? De hecho, no es por la pandemia. Si tú miras hacia atrás, estudios de la CEPAL, estudios de Naciones Unidas sobre gracias a qué logró reducir la pobreza América Latina en 20 años. ¿Gracias a qué? La logró reducir gracias a tres cosas. Al sistema de transferencias monetarias focalizadas que permitieron que las familias más pobres de América Latina tuvieran nutrición y habilidades y educación para acceder al mercado laboral, si no, ni siquiera hubieran accedido. Entonces, las transferencias monetarias y los cambios en la política educativa explican en su inmensa mayoría que Bogotá y que América Latina toda hubieran bajado el nivel de pobreza en los últimos 20 años. De manera que este no es un invento, ahora lo llamamos renta básica, porque quisiéramos que no fuera un subsidio, sino que fuera un instrumento de transferencia monetaria condicionada justamente a que las mujeres puedan formarse, a que los hijos vayan al sistema educativo, es decir, a que adquieran las habilidades que les permita ingresar al mercado laboral y tener autonomía económica y política. Pero si simplemente decimos que algún día el mercado los va a sacar de la pobreza, simplemente lo que ha ocurrido antes es que la inequidad sigue creciendo. De acuerdo, pero ¿cómo lograr que haya, por ejemplo, espacios como en países como Ecuador donde se pueda pensar en una renta básica cuando los países están prácticamente quebrados? Cuando tienen una economía y no tienen ni para pagar sueldos a la burocracia, van a tener para establecer este tipo de subsidios. ¿Cómo entender en países que están en esa situación, alcaldesa? Bueno, yo creo, pues Bogotá también, todos estamos pasando por un momento económico difícil, todos estamos pasando por un momento económico difícil, pero parte de lo que las sociedades van a tener que decidir es si se gastan la plata en burocracia o si se la gastan en renta básica para sus familias. O sea, Bogotá acaba de destinar $500 millones de pesos, quitarlo de inversiones de los fondos de desarrollo local para girárselos a renta básica a sus familias. Y gracias a eso hemos logrado mantener el consumo calórico, nutricional de las familias más pobres.
Francamente, creo que lo que necesita América Latina, y muy en particular Colombia, no me atrevería a mencionar el caso de Ecuador porque no lo conozco en detalle, es un pacto fiscal progresivo. Este es un país donde muy poca gente paga impuestos, donde las élites ganan ingresos más de conexiones con el poder que de invenciones productivas, y donde robar del Estado es posiblemente el mejor negocio. Entonces, realmente es cambiar esa estructura fiscal muy antidemocrática, muy regresiva, la que nos va a permitir financiar el desarrollo de la microempresa moderna, digital del siglo XXI, pero también el contrato social de la educación pública y gratuita a los jóvenes, del sistema de cuidado de las mujeres y de la renta básica para sacar a los hogares de la pobreza. Finalmente, alcaldesa, pero ¿cómo lograr este tipo de cambios en el paradigma cuando tenemos grupos económicos, grupos empresariales que hablan en este momento de márgenes de utilidad, de despedir gente porque no tienen la posibilidad de sostener sus empresas? ¿Cómo lograr que ellos entiendan que este cambio permite el crecimiento de todo el país y no la lógica normal de utilidad económica que se ha dado en estos años? Pues creo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, digamos. Este no es el momento de la austeridad y la ortodoxia neoliberal, ni en América Latina, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún lugar del mundo. Este es el momento del keynesianismo inteligente del siglo XXI. Este es el momento en el que los gobiernos necesitan invertir, endeudarse, proveer bienes públicos, hacer infraestructura, que necesita el desarrollo, pero que también necesitan bienes públicos sociales. Con ello reactivar empleo. Este es el momento en el que esa inversión pública debe ayudar a apalancar los créditos que necesitan nuestras microempresas para no perderse y no perder el empleo que tienen. Y es el momento también en el que parte de ese ingreso público necesita financiar los elementos del contrato social al que me he referido. En este momento necesitamos un keynesianismo inteligente del siglo XXI que sea el fundamento fiscal de ese contrato social y ambiental que necesita América Latina. Para eso también se requieren gobiernos responsables que no se sobreendeuden, que no despilfarren los recursos y que no cometan actos de corrupción. Y a eso también estamos condenados como América Latina. ¿Qué tipo de liderazgos políticos se deben plantear? No, yo no creo, francamente. Yo creo que aquí los ciudadanos también tienen su cuota de la responsabilidad, que no es solamente pedir, sino saber elegir y saber controlar. Cuando la mitad de los ciudadanos deciden no votar porque creen que no importa, pues están decidiendo que su vida la manejen unos pocos. Entonces yo creo que aquí también hay un llamado a la corresponsabilidad de todos. Esto necesita movilización ciudadana, necesita conciencia ciudadana, necesita cultura política y movilización democrática para elegir gobiernos que pueda la gente hacer responsables y exigirles, pero también que en este momento, en vez de una austeridad neoliberal ortodoxa, tenga un keynesianismo inteligente y transparente. Bien, agradecemos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por habernos acompañado en Políticamente Correcto. Nosotros volvemos luego de un corte comercial. Luego del corte, la prefecta del Guayas, Susana González, y el analista Fernando Carrión se unen a la mesa de Políticamente Correcto para continuar con el análisis sobre América Latina, la COVID-19 y la recuperación económica. Ahora contamos con la presencia de Susana González, prefecta de la provincia del Guayas, ex concejala de Guayaquil y ex asambleísta por el Partido Social Cristiano. Y Fernando Carrión, catedrático de Flaxo, Ecuador, fue asesor del actual alcalde de Quito y ex concejal metropolitano. Claudia. La pandemia por COVID-19 sigue destrozando la economía del Ecuador. Las acciones para la reactivación no generan los resultados esperados porque el nivel adquisitivo de las personas bajó y la curva de contagio se mantiene sin llegar a su pico. Veamos. Quito y Guayaquil son las ciudades más pobladas del Ecuador y las que mueven gran parte de la economía, pero también son las más golpeadas por la pandemia del coronavirus. El 41,8% de los casos positivos por COVID-19 de todo el país se registran en estas dos urbes, es decir, unas 40.000 personas de un total de 95.500 casos positivos con pruebas PCR. Según datos del Ministerio de Salud, 6.145 personas han fallecido por COVID-19, más unas 3.500 bajo sospecha. Sin embargo, según el registro civil, entre marzo y agosto de este año hay 63.809 actas de defunción, 30.223 más con respecto al 2019. Es un dato alarmante. Si revisamos Pichincha, en los primeros 16 días de agosto se registran 1.337 muertes, cuando en el mismo periodo del año pasado apenas hubo 517.
En Guayas, solo entre marzo y julio hay 13.380 fallecidos por fuera del promedio. Luego de la crisis de abril en Guayaquil, la curva de los casos por COVID-19 se mantiene en el resto del país, pero la pandemia no acaba, lo que hace que la economía viva su peor momento. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, en los 5 meses de pandemia las pérdidas llegan a 19.826 millones de dólares. Las ventas cayeron en un 24%. El sector más afectado es el de la construcción. Por su lado, la Cámara de Comercio de Quito asegura que las ventas bajaron en un 21,7% y se registran unos 17.642 millones de dólares en pérdidas hasta junio pasado. Grupos empresariales y autoridades buscan la reactivación económica, un proceso que irá lento porque el desempleo y los recortes en los sueldos de las personas no se recuperarán pronto. El Banco del Pacífico en 2 meses ha entregado préstamos por 93 millones de dólares en su plan Reactívate Ecuador, pero para mover la economía es necesario liquidez y aprender a vivir con la COVID-19 en la llamada nueva normalidad. ¿Qué falta por hacer? Bien, gracias, Claudia. Fernando Carrión, le escuché al viceministro de Salud, Francisco Javier Solórzano, decir que la pandemia estará con nosotros siquiera unos 2 años más. En Quito, Guayaquil o en Bogotá, ¿somos conscientes de esta realidad? El reporte de Claudia Roura nos plantea todavía ciudades en crisis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la prefecta del Guayas. Sí, da la impresión que la pandemia esta del coronavirus vino para quedarse por un buen tiempo, no solo en el país, sino en general en el planeta. La impresión que existe es que la vacuna en principio podría estar terminada a fines de este año, pero circulando en América Latina en el primer trimestre del próximo año. Pero esa inoculación de la vacuna no se generalizará a toda la población porque habrá prioridades. Primero, obviamente, el personal de salud, policía, autoridades, gente de la tercera edad, y después sí ya se generalizará de tal manera de que sí efectivamente es algo que vino para quedarse un tiempo relativamente largo en general en el mundo. Y las ciudades están preparadas ya para esa nueva realidad. Vemos, por un lado, unos sectores económicos que con justa razón tratan de establecer ya mecanismos más ágiles para mover la economía, pero también sentimos, como hemos visto, a la alcaldesa de Bogotá muy preocupada por abrir y más bien preocuparse de la salud. ¿Cómo entender ese nivel ahí? No, yo creo que las ciudades no estuvieron preparadas sin duda para esta crisis. Tan es así que los epicentros de la pandemia fueron las grandes ciudades, llámese Nueva York, Madrid, la propia Wuhan, que tiene 12 millones y pico de habitantes. Y luego en América Latina, como vimos en el reportaje, son las ciudades más grandes también. Ahora, en la salida tampoco se encuentran posibilidades muy claras. Yo le he estado haciendo seguimiento y aquí quizás la gran discusión va a estar alrededor de la tecnología. A mí me da la impresión que eso puede producir cosas buenas y cosas malas. Creo que las grandes brechas sociales ya no vendrán exclusivamente del acceso al agua potable, a la energía eléctrica, que de alguna manera, pues en muchas de nuestras ciudades ya se tiene, sino las brechas vendrán principalmente del acceso a la tecnología. Por ejemplo, hoy día la educación se hace de forma virtual. Vi un dato de Nicaragua donde solo el 15% de los profesores tienen acceso a Wi-Fi y tienen acceso a computadora, lo cual quiere decir que prácticamente el 85% de la población queda al margen de eso. Si nosotros vemos eso en la educación, vamos a ver en el trabajo, vamos a ver en el comercio, en prácticamente todas las actividades. En otras palabras, vamos a tener nuevas desigualdades que provienen principalmente de este cambio de la ciudad física a la teleciudad, que eso es lo que creo que estamos empezando a vivir. Perfecto. Susana González, señora prefecta, vemos que Fernando Carrión nos plantea un tema fundamental que es el de la tecnología. Sin embargo, vemos que por otro lado hay rebrotes en Madrid y grandes ciudades. ¿Usted cree que ese miedo pone en riesgo, por ejemplo, algo que se está debatiendo con más fuerza que la tecnología, que es la reactivación económica en provincias como Guayas? Yo creo que lo que nos marcó el COVID-19 es el atraso y la falta de asignaciones que vayan y estén determinadas al sistema de salud pública. Evidenció la corrupción, evidenció la falta de acceso a la conectividad, evidenció
que los grandes temas realmente que ayudan a salir a las poblaciones, que tienen que ver con educación, salud, acceso y productividad, estaban postergados, y que la concentración urbana que se ha localizado justamente porque las zonas rurales no han sido atendidas y se localizaron y se focalizaron en las migraciones en las grandes ciudades, pasó su factura, su gran factura. Y esa factura que tuvo que ver con el COVID-19, donde el descontrol obviamente se evidenció por una falta de sistema de salud público que se heredó de todos los gobiernos que pasaron y priorizaron otros temas y fortalecieron de alguna manera a través de una estructura la corrupción como mecanismo con impunidad, es decir, que no se castigaba. ¿Dónde veo yo la oportunidad? Que a grandes crisis, grandes oportunidades. Guayas es una de las provincias o la más afectada del país con el mayor número de fallecidos. Hoy tiene la gran oportunidad de reactivarse. Yo creo que tienen que determinar los gobiernos locales, que son los nuevos orden de gobiernos, y como decía un gran experto mundial, que asimismo como el Estado puede demorar en resarcir la economía, son los gobiernos locales los que tienen la oportunidad de, al estar más cerca del aparato productivo, poder reactivar. ¿Cómo se logra eso? Con horarios diferenciados, con mecanismos que atraigan hacia... perdón. Sí, Susana, sí, ¿y cómo entender la posibilidad de que haya un rebrote en Guayas? ¿No se han puesto ustedes ya en ese escenario como está sucediendo con Wuhan, con Madrid y con otras ciudades que precedieron a Guayaquil en la crisis? Sí, yo no digo que reactivemos la economía más rápido que poder subsanar los problemas de salud pública. Ojo, tiene que haber un equilibrio, pero sí, Carlos, es importante algo, que hay industrias que pueden tener horarios diferenciados, que es lo que tenemos que evitar, es la aglomeración, que es lo que repunta de alguna manera la posibilidad de contagios. Pero si, por ejemplo, el sol canicular que hay en Guayaquil y en la provincia del Guayas puede permitir que la industria de la construcción se reactive en horarios diferenciados, que pueden ser después de las 6 de la tarde, la industria puede reactivarse con esos horarios diferenciados. Entonces, la gente no tiene por qué exponerlas a todos en los mismos horarios. Yo creo que una gran solución de manera progresiva, sincronizada, organizada, ¿verdad?, es la diferenciación de las industrias que pueden perfectamente irse reactivando de manera ordenada. Lo que se debe evitar es las grandes concentraciones urbanas, que son las que realmente generan la aglomeración en los diferentes sitios, y es donde puede haber esta preocupación de rebrote. Volvemos, Fernando Carrión, brevemente. ¿Estamos entendiendo bien el concepto de reactivación económica a nivel de estas ciudades? Yo creo que ahí hay un problema real, porque uno tendría que ver los tipos de mercados que tenemos y frente a cada uno de ellos actuar. Por ejemplo, en el caso de Quito, se está planteando este rato en el municipio de Quito una ordenanza de reactivación económica que básicamente va dirigida hacia los grandes sectores de inversión inmobiliaria. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos visto en este último tiempo? Por un lado, el tema de la crisis de vivienda, que es muy fuerte, que afecta principalmente a los sectores populares. Y en el caso del eje principal de la ciudad, la 10 de agosto, se descubrieron nada más ni nada menos que 110 edificios vacíos. ¿Por qué no se trabaja sobre eso para generar el desarrollo económico, generar la solución del problema de la vivienda? Por otro lado, lo que hemos visto de forma impresionante, ya se habla de que el Seguro Social perdió 330,000 afiliados, que eso es perder 330,000 empleos, y tenemos un incremento de más de 1 millón de personas que estarían fuera del mercado formal. ¿Qué se hace con ese mercado? Ahí es donde está el principal factor del contagio. ¿Por qué no se trabaja con esos sectores para dinamizar la economía informal también? ¿Por qué se piensa solo en el sector formal? Bien, y con estas primeras reflexiones en este tercer bloque nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que Políticamente Correcto está en YouTube en el canal oficial de Ecoavisa. Nosotros regresamos enseguida con más de este debate: América Latina, COVID-19 y la recuperación. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Señora Prefecta, una respuesta muy cortita. En el bloque anterior usted decía que se deben hacer ciertos cambios de horarios para que, por ejemplo, la construcción cambie haga horarios diferenciados. Pero, ¿por qué no se ha hecho ya en estos 5 meses? ¿Es tan difícil adaptar la ciudad a estas nuevas prácticas económicas? Brevemente, por favor. Bueno, yo creo que eso ya parte desde la lógica de los presidentes de COE, que son tanto
que son los alcaldes. En lo que se refiere a la provincia del Guayas, nosotros hemos decidido reactivar, por ejemplo, el turismo, la reactivación de, obviamente, una economía que tiene que ver con enlazar el campo con la ciudad. Recordemos que es el campo, la agricultura, quien alimentó la ciudad, pero si el campo sigue deprimido o se deprime aún más de lo que está pasando en la ciudad, lo que vamos a hacer es contraer aún más y castigar a los sectores agrícolas, que son los que abastecen y alimentan. Y segundo, un punto importante, tiene que haber decisión de tomar este reto, este desafío también de poder hacer de manera ordenada un mapeo que determine obviamente los riesgos, primero la prevención, los riesgos, pero también una reactivación progresiva. Nosotros asumimos este reto y lo hicimos este último feriado, tanto así que las haciendas y fincas de la provincia del Guayas estuvieron con turistas obedeciendo esta nueva normalidad, que es respetando los protocolos de bioseguridad. Señora prefecta, pero el turismo se empezó a reactivar. Hay un punto muy importante que topó en el bloque anterior Fernando Carrión y que tiene mucho sentido con lo que dijo la alcaldesa de Bogotá. Es decir, que la idea de reactivación no necesariamente tiene que verse hacia los sectores más pudientes, como decía Fernando Carrión, sino a los sectores más pobres y a las economías informales y a los sectores más deprimidos. Pero Ecuador está quebrado, el Estado está quebrado. ¿Hay otras formas de salir sin ese asistencialismo? Hay una economía que es la que sostiene la dolarización, porque si fuese por la economía dolarizada del gobierno actual y el gobierno anterior, que dejaron una economía quebrada, enferma, yo diría que no con cáncer, sino con metástasis, y que lamentablemente se traspasó hacia los ecuatorianos de una manera injusta, hay una economía que sostiene, y esa es la economía familiar, esa economía del pequeño negocio que genera 1, 2, 3 empleos dentro de esta dinámica, y es la que sigue viva y es la que no podemos dejar Pero es informal, morir. señora prefecta. Es la que tenemos que reactivar. Pero muchas veces es informal y eso le preocupa a Fernando. Sí, ahora mismo hay una economía informal que ha podido sobrevivir y ha tenido que cerrar su RUT, porque si no, encima el Estado sigue castigándolo. Y obviamente no era formal, se regularizó, era formal, estaba establecido, pero el sistema y los últimos 6 meses los ha castigado y han tenido que cerrar su RUT, su formalidad. Cuando se reactive de manera y demos las garantías necesarias, seguro volverán a la formalidad, porque entonces deberán acceder a créditos para estar formales. Pero mientras tanto, esa economía, esa pequeña economía, es la que sigue circulando y sostiene la dolarización. Y le digo un ejemplo sencillo. Desde el agricultor que vende hoy de manera informal, sin factura, sus quintales de arroz, el maíz, o aquel que cultiva camote o plátano, está vendiendo, pero está vendiendo en esa economía que Bien. De alguna manera, siendo circular, está sosteniendo la dolarización. Bien, Fernando Carrión, es importante lo que sustenta la señora prefecta. Dice que la economía se informalizó mucho más. Con esa economía informal, ¿cómo podemos lograr lo que plantea prácticamente sin discusión alguna la alcaldesa de Bogotá, de que tiene que haber una renta básica universal para los sectores más pobres de los ciudadanos latinoamericanos para poder sacarlos de la pobreza? Ecuador en este momento no está en capacidad de hacerlo. ¿Cómo haríamos ahí? Bueno, la propia alcaldesa de Bogotá señaló algunas vías. Una es la redefinición del sistema impositivo, que bueno, es muy complicado, sobre todo en un momento como este, pero se puede empezar en esa línea. Una segunda cosa que ella misma la planteó son básicamente las prioridades. Si se invierte, por ejemplo, en proyectos suntuarios en una ciudad, pues cambiemos esa lógica. En vez de ir por ahí, invertamos en la gente. Y eso es bastante importante porque si la población empieza a tener una capacidad económica, obviamente eso genera una demanda, porque la crisis económica que nosotros estamos viviendo no solo es una crisis fiscal, es una crisis de oferta y es una crisis de demanda. Y entonces estimular la demanda, a mí me parece que eso es muy bueno porque justamente va a inyectar recursos en la oferta que va a ser de distinto tipo, formal e informal. Fernando, entonces usted sí está de acuerdo con lo que plantea la alcaldesa de que se debería debatir en países como los nuestros una renta básica universal. De hecho, ya hay algunos sectores en el Ecuador a través de este foro alternativo heterodoxo de economía que lo está haciendo. Bueno, eso es una tendencia que ya existe desde hace algunos años. Lo que pasa es que hoy día cambió de nombre. Ahí está el concepto, por ejemplo, de subsidio. El subsidio a la vivienda es una cosa que ya tiene, bueno, se inició a fines del siglo pasado en Chile, a fines de la década de los años 80, o sea, ya tiene 40 años.
Y entonces, hoy día ya no se habla de subsidios, sino se habla de este nuevo concepto. Y yo creo que ese tipo de cosas tienen que ir modernizándose y da la posibilidad justamente en un contexto, en una coyuntura como esta, donde el incremento de la economía informal es francamente impresionante, que se tiene que actuar sobre la misma. Pero Fernando, ¿cómo logramos esos cambios con gobiernos debilitados, con gobiernos de alcaldes y prefectos en muchos casos cuestionados, con un gran manto de corrupción en el Ecuador? Algo que me parece a mí que la alcaldesa de Bogotá no lograba dimensionar en el caso ecuatoriano como para entender lo difícil que es para nosotros expandir una política pública tan ambiciosa. No, de hecho es complicado porque no solo que tenemos una crisis social, una crisis económica, sino también una crisis política. Y aquí lo que valdría la pena señalar es, y esto no es solo en el Ecuador, pero en general en América Latina, lo que nosotros tenemos es la evaluación que hace la población de sus autoridades. Por ejemplo, en Chile, el presidente Piñera está con el 12%, algo muy parecido a lo que tenemos con el presidente Moreno. Regresamos a ver a los alcaldes. En Chile prácticamente todos los alcaldes están bien evaluados. En el caso del Ecuador están sobre el 50%. En otras palabras, hay una diferencia de 5-1. ¿Qué quiere decir eso, ¿Y por Fernando? qué esto? Porque ¿Qué quiere decir eso? las ciudades, que los gobiernos locales están trabajando con la vida cotidiana de la población, que están trabajando con el sector informal, que están trabajando con la calle, que están trabajando con la basura, etcétera, y están este rato trabajando con el tema de salud. ¿Y eso le genera una nueva dinámica a los estados? Como yo le planteaba a la alcaldesa hace un momento, quizás esta pandemia hará que las alcaldías y las prefecturas, en el caso de Ecuador, se vuelvan más importantes que los presidentes de la República. O sea, yo lo que creo es que el COVID lo que nos mostró es una gran crisis del sistema Las nuevas multinivel, gobernanzas. el sistema multinivel que nosotros tenemos en el mundo. Por ejemplo, el gran debate en los Estados Unidos es la relación, por ejemplo, entre la Casa Blanca, el estado de Nueva York, a la cabeza del gobernador Cuomo, y el alcalde, el mayor de la ciudad de Nueva York, el señor Di Blasio. Y no es un tema exclusivamente político. Nos vamos al Brasil, tenemos lo mismo. Vemos en el caso de los países unitarios, el caso de Chile, nuevamente, el país más centralista que tiene América Latina, que está en los problemas que tenemos. Yo creo que hay un proceso de redefinición de los distintos niveles en que tiene que actuar. Y aquí definitivamente hay que entrar en un proceso de descentralización, al menos en este caso, de la salud. Ya, perfecto. Susana González, la salud como un elemento de descentralización para los gobiernos locales. Pero ¿cómo entender el desafío que tienen ahora los gobiernos seccionales cuando ustedes exigen dinero a un Estado que en este momento no tiene recursos para satisfacer los pagos y ponerse al día? Bueno, yo creo que también esto nos obliga a algo, a entender algo, que las nuevas nuevas gobernanzas, en definitiva, están más cerca de la gente, en definitiva, tienen la posibilidad de solucionar mucho más rápido los problemas de la gente, de la ciudadanía, y esto se logra una vez que se adquiere, se logra autonomía financiera administrativa. Y esos son modelos de gestión que tienen que ser optimizar los gastos públicos, ser más eficientes, determinar un modelo de gestión que sea poco gasto y más inversión, y dentro de esa inversión tiene que verse lo social como una inversión a lo social. Ya, pero este Salud, momento el Estado no les inclusión educativa. pero este momento el Estado central es incapaz de darles dinero, señora prefecta. ¿Hay formas de ser más inventivos? El Estado adeuda, y no quiero justificar al gobierno porque no lo justificaría. El Estado adeuda. El ministro Martínez es un síndico en liquidación de un gobierno quebrado, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si usted me pregunta a la prefectura del Guayas, que hoy está siendo castigada con el 66% de su presupuesto. Sencillamente, exigir lo que le corresponde a Guayas, pedirle información para el recálculo financiero, sí, pero también tomar medidas administrativas. No puede ser que aún los niveles de gobierno, como ya sea prefecturas o municipios, tengan un ensanchamiento burocrático que castiga a la ciudadanía, que no le llega a la obra de manera eficiente, que no tiene un sistema público de salud, porque da la casualidad que lo político impera en la parte administrativa y no lo técnico, que debería ser que prime por sobre el beneficio de los ciudadanos. Carlos. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Fernando Carrión, ¿cuál es el reto políticamente correcto que deben tener las ciudades de América Latina frente a esta pandemia? Bueno, yo creo que se tiene que redefinir el marco institucional de gobierno de nuestros países sobre la base del tema económico.
Yo creo que hoy día la forma que tenemos de transferir los recursos de los gobiernos nacionales a los locales no es lo mejor. Lo que se tendría que hacer es mejorar la base tributaria de los organismos locales para que tengan ingresos propios, porque si no nos vamos a mantener en esta lógica clientelar, incluso corrupta, de transferencia de fondos. A mí me parece que ese es el elemento principal, porque sin recursos es muy difícil hacer obra pública. Susana González. Más allá de la crisis, si Ecuador quiere lograr cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y los desarrollo humano en medio de esta pandemia, es realmente rediseñar una política responsable en manejo de eficientes recursos, también ya no más impuestos, bajar los impuestos, reactivación productiva, pero a través de créditos con tarifa social, interés social, y obviamente transparentar los fondos públicos, erradicando la corrupción, que es la peor de todas las pandemias y que se evidenció justamente a propósito del COVID-19. Y bien, ojalá en estos meses de confinamiento América Latina haya entendido que una sociedad sin una infraestructura sanitaria medianamente organizada no puede pensar en el progreso. El coronavirus echó abajo muchísimos años de crecimiento sostenido cuya recuperación tomará varias generaciones. De ello depende el compromiso de la ciudadanía por adaptarse a una nueva forma de vida, el de los empresarios y sectores productivos por replantear los paradigmas de una economía donde el propósito fundamental sea luchar contra la pobreza de millones de personas. Finalmente, están nuestros gobernantes, de quienes necesitamos visión, pragmatismo y honestidad para administrar la escasez. El éxito de esta nueva normalidad radica fundamentalmente en quienes dirigen nuestras localidades. Por su cercanía, debemos exigir a alcaldes y prefectos hacer lo políticamente correcto. Hasta el próximo programa. Ojalá la pandemia nos dé una tregua para poder reactivar la economía. Mientras tanto, cuídese, use mascarilla y mantenga la distancia. Nosotros tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.